La última conciencia, la humanidad siempre ha temido a la muerte, ese ineludible final de la existencia tal como la conocemos. Pero, ¿qué sucede cuando el final no es realmente el final? En las sombras de nuestro mundo se esconde una verdad aterradora, un destino peor que la muerte misma, la transformación en algo que ya no se reconoce en el espejo, un ser consumido por un hambre insaciable, pero con la mente aún intacta, atrapada en una prisión de carne en descomposición. Esta es mi historia, la crónica de mi existencia como un ser que desafía la naturaleza misma de la vida y la muerte. Antes de este cruel destino, yo era Alejandro, un soldado de 34 años, orgulloso de servir a mi país, entrenado para enfrentar los peligros más inimaginables, pero nada pudo prepararme para lo que estaba por venir. Hasta hace poco, mi vida estaba definida por la disciplina, el honor y el deber. Como militar, me enfrenté a incontables desafíos, pero siempre bajo la creencia de que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a los inocentes y manteniendo la paz. Mis días estaban llenos de entrenamientos rigurosos y misiones que ponían a prueba cada fibra de mi ser. Sin embargo, nada de eso importa ahora. Mi actual existencia es un testimonio de cuán rápidamente puede cambiar nuestro mundo, cómo la vida, tal como la conocemos, puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. La transformación no fue instantánea, fue una agonía lenta, arrastrándose por mi cuerpo como un veneno. Recuerdo el día en que todo cambió, la misión de rescate en una zona caliente, donde el enemigo no era un ejército, sino una pandemia descontrolada. Un rasguño, eso fue todo lo que tomó. Al principio negué la gravedad de mi situación, creyendo que era simplemente una herida superficial. Sin embargo, a medida que los días pasaban, mi cuerpo comenzó a traicionarme y con él mi mente, la fiebre, los delirios y finalmente un hambre que ningún alimento podía saciar. La transformación me consumió, borrando lo que alguna vez fui, pero dejando intacta una parte de mí, mi conciencia. Ahora me encuentro en un estado de constante conflicto interno. Mi cuerpo se mueve con un propósito desconocido, guiado por instintos primarios, mientras mi mente grita en protesta, un espectador atrapado en una película de horror sin fin. Veo a través de mis ojos, pero no tengo control, obligado a ser testigo de actos que desafían mi moral y ética. Cada momento es una tortura, cada acción una traición a lo que una vez fui. A veces encuentro momentos de claridad, breves instantes donde parece que podría recuperar el control, solo para ser arrastrado de nuevo a las profundidades de mi propio infierno personal. En mis momentos más lúcidos, reflexiono sobre la humanidad, la identidad y el instinto de supervivencia. ¿Qué significa ser humano cuando uno ha perdido todo lo que físicamente lo define como tal? La conciencia, ¿es acaso el último bastión de la humanidad en nosotros? A pesar de mi estado, me aferro a estos pensamientos, a estos fragmentos de mi antiguo yo, como un náufrago se aferra a los restos de su barco. Me pregunto sobre mis seres queridos, sobre aquellos con quienes compartí risas, sueños y esperanzas. Desde esta prisión que es ahora mi existencia, les envío mis pensamientos, mis disculpas y mi amor, sabiendo que nunca podré expresarles estos sentimientos en persona. A pesar de la oscuridad omnipresente que me envuelve, mi alma, o lo que queda de ella, anhela fervientemente la redención, la certeza sobre la existencia de una cura o de algún medio para revertir esta grotesca transformación a la que he sido sometido, se me escapa, sumida en las sombras de la incertidumbre. Sin embargo, la llama de la esperanza arde con tenacidad en mi pecho, negándose a ser sofocada por la desesperación que amenaza con devorarme. Día tras día me encuentro impulsado por una búsqueda incansable, un deseo vehemente que trasciende el mero instinto de supervivencia. Se trata de una necesidad imperiosa de encontrar respuestas,
de descubrir algún resquicio de luz en este abismo que me devuelva a lo que una vez fui o, en su defecto, me liberé de esta existencia plagada de tormento. La cruda ironía de mi situación actual no pasa desapercibida ante mis ojos. Yo, que una vez fui un soldado entrenado meticulosamente para enfrentar y vencer enemigos de carne y hueso, me veo ahora inmerso en una lucha constante y desgarradora contra los oscuros rincones de mi ser. Esta batalla interna, esta guerra sin cuartel contra mi propia esencia transformada, se ha convertido en el desafío más arduo y cruel que jamás haya tenido que afrontar. Con cada amanecer, me levanto para enfrentar no solo a las sombras que me rodean, sino también a aquellas que habitan en lo más profundo de mi ser, en un intento desesperado por reconquistar algo que se asemeje a la paz interior o, al menos, obtener un atisbo de comprensión sobre mi nueva realidad. Durante mis errantes deambulaciones, he cruzado caminos con seres que comparten mi maldición, otras almas errantes sumergidas en una realidad aterradora, prisioneras dentro de envolturas corporales que les son totalmente ajenas. Entre estos infortunados, algunos han caído irremediablemente bajo el yugo de su transformación, convirtiéndose en abominaciones que vagan sin propósito, verdaderos monstruos en el más estricto sentido de la palabra. No obstante, al mirar en los ojos de otros, en esas profundidades a menudo nubladas por el hambre insaciable que nos define, logro percibir tenues destellos de conciencia, pequeños vestigios de la humanidad que alguna vez poseyeron. Estos seres, atrapados entre dos mundos, se aferran con desesperación a esos fragmentos, como náufragos a los restos de un naufragio en medio de un mar tempestuoso. Cada uno de estos encuentros lleva consigo una dualidad de emociones que agitan mi ser. Por un lado, encuentro un consuelo efímero al saber que no estoy solo en este insondable abismo, que hay otros que comparten mi sufrimiento y quizás mi anhelo por redención. Por otro lado, cada mirada compartida, cada gesto de reconocimiento mutuo es una puñalada de desesperación, un recordatorio punzante de todo lo que he perdido y de lo lejos que he caído desde que me vi arrastrado a esta existencia. Pero en el fondo, estos encuentros también encienden una chispa de esperanza, una posibilidad, por remota que sea, de que bajo la superficie de este horror aún pueda latir algo genuinamente humano. Estas interacciones se convierten en una fuente de profunda reflexión, impulsándome a cuestionar la naturaleza de nuestra existencia y la esencia misma de lo que significa ser humano. A través de estos otros seres, veo el espejo de mi propia lucha interna, una batalla constante entre la bestia que debo aparentar ser y el hombre que desesperadamente deseo volver a ser. Son, en cierta manera, compañeros de infortunio en este viaje macabro, figuras que me recuerdan la tragedia compartida de nuestra condición, y aún así seres que albergan dentro de sí una luz tenue, un faro de posibilidad que me insta a seguir buscando, a no rendirme a la desesperanza. En esta encrucijada de emociones y revelaciones, estos encuentros se tornan momentos de profunda significación, ofreciendo tanto un refugio momentáneo de mi soledad como un espejo de mi propia tragedia y, paradójicamente, un destello de esperanza en la oscuridad que me consume. Un día, sumido en las profundidades de mi desesperanza, me llegaron susurros sobre la existencia de un lugar, casi mítico en su naturaleza, un santuario concebido como un refugio para aquellos atrapados en la misma pesadilla que yo. Más allá de simplemente ofrecer asilo, se decía que en este enclave se hallaba la llave para una cura, la promesa de un retorno a la normalidad, o al menos una liberación de la maldición que nos consume. Esta mera insinuación de redención fue suficiente para encender una chispa de esperanza en el crepúsculo eterno de mi existir. Armado con una determinación que no sabía que aún podía convocar, decidí emprender la búsqueda de este santuario, esta posibilidad de salvación,
Mi travesía se transformó en una odisea que desafiaría los límites de mi resistencia, tanto física como espiritual. El camino me llevó a través de las sombras de lo que una vez fue la civilización humana, ahora reducida a escombros y ruinas, un testimonio mudo del cataclismo que habíamos enfrentado. Cada paso adelante era una batalla, un constante recordatorio de lo mucho que el mundo había cambiado. Me vi obligado a enfrentar peligros inimaginables, desde las criaturas retorcidas por el mismo flagelo que me afligía, hasta los vestigios de la humanidad que, en su desesperación, habían perdido toda semblanza de moralidad. Sin embargo, el desafío más formidable era, sin duda, la batalla que libraba contra mi propia esencia. A cada momento, tenía que luchar contra el impulso primordial que amenazaba con consumirme, recordándome constantemente mi condición. La lucha interna era exhaustiva, un duelo sin cuartel entre el último vestigio de mi humanidad y la bestia en la que me había convertido. Este viaje no era solo una búsqueda física a través de tierras desoladas, era también un viaje interior, una búsqueda de redención en el sentido más profundo. Con cada nuevo amanecer reafirmaba mi resolución de seguir adelante, motivado no solo por la posibilidad de encontrar cura, sino también por la oportunidad de enfrentar y, quizás, reconciliar las dos mitades de mi ser. La esperanza de que este santuario pudiera ser real, que existiera un lugar en este mundo fracturado donde personas como yo podríamos encontrar algo parecido a la paz o incluso a nosotros mismos, era lo que me impulsaba a continuar. Este destello de esperanza en la oscuridad se convirtió en mi faro, guiándome a través de las pruebas y tribulaciones de mi viaje, en la búsqueda incansable de una segunda oportunidad. Después de atravesar un sinfín de adversidades y superar obstáculos que pondrían a prueba la resolución del más valiente, mi odisea me llevó finalmente al destino anhelado. El lugar que hallé distaba mucho de las imágenes grandiosas que había construido en mi mente durante la búsqueda. No se trataba de una fortaleza inexpugnable, ni de un santuario escondido entre místicas brumas. Era, en realidad, un pequeño laboratorio, casi modesto en su apariencia, enclavado en medio de un mundo que se había venido abajo. Este humilde refugio era el epicentro de un esfuerzo titánico dirigido por un grupo de científicos y médicos que, en contra de toda esperanza, se negaban a capitular ante la desesperación que asolaba a la humanidad. Dentro de sus paredes, estos guardianes de la esperanza trabajaban día y noche, armados con una determinación inquebrantable, en su misión de descubrir una cura para el flagelo que nos había convertido en monstruosidades andantes. Me convertí en uno más de sus sujetos de prueba, un voluntario dispuesto en su noble búsqueda de salvación. Las pruebas y tratamientos a los que me sometí fueron innumerables, cada uno acompañado de su cuota de dolor y esperanza. A través de este proceso exhaustivo, podía sentir, casi literalmente, cómo las cadenas que me mantenían anclado a mi existencia zombie comenzaban a aflojarse una por una. Con cada nuevo experimento, cada procedimiento y cada muestra de sangre extraída, me aferraba a la creciente sensación de que estaba, de alguna manera, acercándome un paso más a la humanidad que había perdido. Era como si, poco a poco, las brumas que oscurecían mi mente y mi cuerpo comenzaran a disiparse, ofreciéndome vislumbres de lo que una vez fui. Esta transformación gradual me permitía, por primera vez desde mi condena, albergar la esperanza no solo de existir, sino de vivir de verdad, la posibilidad de redención, de volver a ser completamente humano, se convirtió en una fuerza motivadora, impulsándome a perseverar a través del dolor y la incertidumbre. Este pequeño laboratorio, con su equipo de valientes científicos y médicos, se había convertido en mi última esperanza, el faro que guiaba mi lucha por recuperar mi humanidad perdida. Finalmente llegó el día. Un nuevo tratamiento mostró resultados prometedores y fui el primero en recibirlo. Los efectos fueron inmediatos y abrumadores.
Mi mente se aclaró y por primera vez en lo que parecían eones, tuve control total sobre mi cuerpo. Miré mis manos, ya no las garras de un monstruo, sino las de un hombre, mi piel regenerándose, volviendo a la normalidad. Las lágrimas llenaron mis ojos, no solo por mi propia salvación, sino por la esperanza que esto representaba para otros como yo. Ahora me encuentro en el umbral de un nuevo comienzo. La batalla contra mi propia naturaleza ha terminado, pero la guerra para salvar a otros como yo apenas comienza. Me he unido a los científicos y médicos en su misión, decidido a luchar por aquellos que aún están perdidos en la oscuridad. Mi historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, una prueba de que incluso en las profundidades de la desesperación siempre hay esperanza, siempre hay una posibilidad de redención. Mi nombre es Alejandro y esta es mi historia, la crónica de mi lucha, mi transformación y mi renacimiento. Es un recordatorio de que no importa cuán profundo caigamos, siempre hay un camino de regreso a la luz.